Dios les bendiga. Estamos con el tema de las 7 palabras que Jesucristo pronunció en la cruz cuando Él fue crucificado antes de morir. Son 7 palabras que nos llevan a la reflexión de lo que Él vivió en ese proceso. Aun cuando todo el proceso anterior había sido muy difícil, desde el momento en que sale de la última cena, va al huerto de Getsemaní para orar, y de ahí en adelante todo se vuelve sufrimiento y todo se vuelve en especial dolor físico, porque fue justamente en su cuerpo donde Él sufrió los azotes, lo coronaron con espinas, lo golpeaban, lo insultaban, lo escupían y tantas cosas que se atrevieron a hacer con Él. Llegado el momento, a las 9 de la mañana, dice el, el texto aproximadamente, del día viernes, Jesucristo mencionó lo que se llama la cuarta palabra. Para algunos es una palabra de separación, para otros es una palabra de dolor, y justamente es sobre este tema sobre el que quiero centrarme, el dolor físico que Jesús en ese momento ya sentía. Y esta palabra, la cuarta palabra, Jesucristo dice en el Evangelio según San Mateo, y Marcos también lo menciona ahí en el capítulo número 15. Dice Jesús a partir del verso 45: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la 9ª hora. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja, lo empapó con vinagre y poniéndolo en una caña, le dio a beber. Esta palabra, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué se estaba cumpliendo en ese momento? Una de las frases que constantemente encontramos en los 4 evangelios cuando le damos lectura a todos es que muchas de las cosas que sucedieron en la vida y ministerio de Jesús fueron para que la escritura se cumpliera. Recordemos que Jesucristo dijo en el inicio de su ministerio, cuando estaba hablando acerca del Sermón del Monte, que Él venía a cumplir todo lo que estaba escrito. No venía a cambiar, Él venía a cumplir. Y después nos damos cuenta también que venía a establecer un nuevo pacto, algo diferente, para que nosotros, en especial los que no éramos judíos, los que no éramos del pueblo de Dios, que éramos considerados gentiles, apartados de los planes y de los propósitos de Dios, tuviéramos también acceso a esto. Ese es otro tema. Sin embargo, quiero enfatizar sobre que muchas de las cosas que sucedieron en su vida y ministerio fueron para que la escritura se cumpliera. Algunas cosas parecen muy pequeñas, otras son en verdad muy significativas, pero tanto lo pequeño como lo que a nuestra vista parece muy grande, todo en los planes de Dios es importante. En este pasaje tiene algunos propósitos específicos por los cuales Jesucristo menciona esta palabra, o al menos pienso que menciona esta palabra. Uno de ellos es justamente para que la escritura se cumpliera. Si nosotros vamos al Salmo número 22, cuando este salmo inicia, es considerado uno de los salmos llamados mesiánicos porque habla mucho acerca de la vida y ministerio de Jesús. Este salmo en especial habla acerca de la muerte justamente de Jesús. Este es un salmo de David. Y en este salmo David expresa lo que él estaba viviendo, más que profetizando, aunque lo estaba haciendo por la dirección de Dios, la dirección del Espíritu Santo. Él está expresando en este salmo cosas por las cuales él estaba pasando. Y él dice en este salmo, en el versículo número 1, Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día
y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Qué era lo que estaba viviendo David para que lo llevara a este punto? Aquel que había escrito, o más adelante escribe el Salmo 23 cuando dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aquel que dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este Salmo 23 deja ver la seguridad que David tenía en Dios. Salmos antes, el mismo David escribe y dice: Señor, tú has sido escudo para mí, tú eres refugio para mí, tú eres torre fuerte para mí. David constantemente en medio de sus muchas tribulaciones, porque su vida en especial al principio fue muy difícil para llegar al punto de ser rey, y aún como rey todavía sufrió cosas muy terribles, pero él siempre en medio de sus salmos deja ver la confianza que tenía en Dios y deja ver que Dios siempre estaba presente. Los salmos nos llevan a eso. Algunos los escribió él, otros no, otros fueron escritos para él, quizás contando sus mismas experiencias, pero los salmos nos dejan ver que en medio de situaciones muy complejas, muy difíciles, Dios siempre está allí para socorrernos. Uno de los salmos dice que aunque estemos en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, hasta allí Dios se inclinará, nos escuchará, inclinará y nos tomará con su mano y nos llevará y nos pondrá sobre una roca firme, para que vean esto muchos y teman y confíen en Dios. Sin embargo, en este salmo, David dice: ¿por qué me has desamparado? ¿Cuál fue su experiencia para que él cambiara un poco las palabras, o mucho las palabras del Salmo 23, y aquí se sintiera desprotegido por Dios, abandonado por Dios, solo? Si ustedes leen todo el Salmo, al final del Salmo se van a dar cuenta que nuevamente vuelve a expresar esa confianza. Y dice: tú permitiste todo eso para que muchos crean, y te voy a alabar en medio de la congregación, te voy a cantar salmos y voy a glorificar tu nombre. Pero en estos primeros versículos, David estaba experimentando una soledad completa. Se sentía abandonado por Dios. Por supuesto, les digo que si leemos el Salmo y la historia de David, nos vamos a dar cuenta de que Dios nunca lo abandonó, siempre estuvo allí presente. Pero a veces suceden cosas en nuestra vida, en nuestra experiencia de dificultad, de dolor, de necesidad, en la cual nosotros quizás pudiéramos llegar aún a este punto. Pero regresando a la experiencia de Jesús, cuánto había sido su sufrimiento, en especial físico. Ahorita vamos a ver que el lado emocional y espiritual era todavía mucho más grande. De cuando él llega a este momento, a la hora novena, según ahí lo que Mateo marca y Marcos también, dice que dijo estas palabras, que después quizás los que lo escribieron se dieron cuenta que eran cosas que ya estaban escritas. Y en Jesús toda la escritura se cumple. No hay nada que haya sido escrito de su primera venida, de su nacimiento, de su ministerio, de su muerte y de su resurrección, que no se haya cumplido. Él cumplió todas las profecías. No faltó ni una sola, por muy pequeña que haya sido. Todo lo que la escritura decía de él se cumplió. Pero también tenemos que darnos cuenta la otra cosa que causaba tanto peso en Jesús, porque ya su cuerpo estaba muy lastimado, muy dañado, pero todavía había algo que iba más allá. En esta palabra también quizás se cumple lo que Isaías profetizó
ahí en el capítulo número 53, es un capítulo bastante conocido, en especial los primeros versículos, cuando nos habla de que el angustiado y afligido fue llevado como un cordero delante de sus trasquiladores, que enmudeció, no abrió su boca, y todo eso normalmente son los versículos que nosotros recordamos. Pero después del verso número 10, ya casi al final de este capítulo 53, fíjense lo que dice, y a veces nos cuesta un poquito poder aceptarlo, poder entenderlo. Sin embargo, es lo que la Escritura dice, porque a veces le echamos la culpa a los judíos, a los escribas, a los fariseos, a los romanos, etcétera, etcétera. Se han hecho hasta guerras por ese tipo de pensamientos. Pero ¿qué era lo que estaba sucediendo? Era el plan de redención de tu vida y de la mía. Así lo estableció Dios a través de la Escritura. Y a partir del verso número 10, capítulo 53, dice el profeta, con todo esto, después de hablar de la crucifixión de Jesús, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Esto era lo que estaba pasando. Dice, Jehová quiso quebrantarlo. Y habla de la aflicción de su alma. El pecado de todos estaba siendo cargado sobre de él. Decía que muchos hablan de la separación, de la perfección de Dios, de la Trinidad, que si el Padre se separó del Hijo. Yo no sabría decirte si realmente esto sucedió, porque no encuentro elementos en la Escritura que me lleven a afirmar tal cosa. Lo que sí creo es que el padecimiento era tal que estas palabras de Isaías se estaban cumpliendo en aquel momento. Jehová quiso quebrantar a su siervo, a su hijo, a su enviado, al Mesías, al prometido de Israel. Quiso quebrantarlo, quiso cargar sobre él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué? Porque así estaba establecido aún en la ley, que el pecado del pueblo iba sobre el cordero que era sacrificado en el altar. Y eso estaba pasando en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquel momento su alma estaba afligida. ¿Qué experimentó David? Bueno, lo que experimentó David no fue nada comparado con lo que Jesús estaba padeciendo en la cruz, porque David no llevó ni su propio pecado, y Jesús estaba llevando tu pecado, sufriendo por tu pecado y por el mío. Y esto debiéramos de reflexionar en este tiempo, en esta Semana Santa, que Jesús padeció por nosotros. La siguiente palabra, la número 5, la encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 19, en el verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Dos pequeñas palabras que encerraban, y tendríamos que regresar a leer unos versículos del Salmo 22. Yo les pido, lean todo el Salmo número 22 y se van a dar cuenta que ahí habla acerca de todo esto. En dos palabras resume lo que en el Salmo 22 se había profetizado acerca de él. Por eso les decía que no importa si es una palabra, no importa si es una sola frase. En Jesús se cumplen todas las cosas que la Escritura dice. Y eso nos lleva a tener la certeza y la seguridad de que todo lo que Jesús profetizó, todo lo que en el Nuevo Testamento está escrito, y aún todavía en el Antiguo respecto a la segunda venida de Cristo,
se cumplirá todo, no faltará absolutamente nada, no faltará una palabra, no faltará una frase, no faltará un versículo. Dios no dejará absolutamente nada fuera de lo que Él ya dijo que se tiene que cumplir antes de que Jesucristo venga. Y aquí en esta palabra encontramos, y nosotros la podemos leer solamente así rapidito y decir, bueno, ya era mucho tiempo de sufrimiento, mucho desgaste físico, pero les decía, el punto en el cual Jesús se encontraba era muy dramático. El desgaste que él tenía ya era muy grande. Eso era lo que él estaba viviendo, era lo que él estaba sufriendo en aquella cruz. Solamente quiero hacer referencia antes de concluir respecto a lo que Jesús estaba viviendo en aquel momento. Dice el verso 6 del capítulo 22 de los Salmos: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre de mi madre. Dice más adelante: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Esas palabras, tengo sed, encierran todo esto. Todo lo que él estaba sintiendo, todo lo que él estaba padeciendo. Estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y tengo sed. Dejan ver el dolor y sufrimiento por el cual él estaba atravesando en aquellos momentos. Cierro con esto: lo hizo por ti, lo hizo por mí. Estuvo dispuesto a ir hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Nos cuesta trabajo, Señor, pensar en lo que el profeta dijo. Que tú le quebrantaste, que su alma, Señor, estaba traspasada, que Él llevó el pecado de todos nosotros, Señor, pero era lo que estaba pasando en aquella cruz, era lo que expresaban aquellas palabras de total entrega, Señor, porque solamente así se podía pagar por nuestra salvación. Te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque, Padre Santo, tú pagaste en Jesús por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. Dice tu palabra, Señor, que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y te damos muchas gracias por eso. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Dios les bendiga. Mañana, aunque parezca ilógico el tema, vamos a ver dos palabras de victoria, dos palabras que para muchos pudieran haber significado el final de la vida y ministerio de Jesús. Sin embargo, fueron la victoria que ganó tu salvación y mi salvación. Dios les bendiga.